Ahí se abrió. Buenas tardes, hermanos. Un saludo a cada uno de ustedes que están tanto por las redes, pero también aquí en nuestro Zoom, en esta plataforma Zoom. Un saludo a cada uno de ustedes y también eh, eh, contarles que este es el primero de 10 temas que vamos a estar haciendo. O sea, como al parecer igual esta cuarentena en la que estamos va a durar su buen tiempo. Este va a ser el primero de 10, la primera de 10 partes que vamos a tener. Y en el día de hoy básicamente va a ser un tema más introductorio, ¿ya? No vamos a entrar propiamente tal a cada uno de los, o a un capítulo, o a una determinada sección de Apocalipsis, sino que vamos a ir viendo un panorama bien general, que es básicamente introductorio, por dos razones. En primer lugar, porque vamos a hablar después de conceptos que posiblemente se nos vayan digámoslo así, conceptos que se nos hayan olvidado, que quizás lo sabemos y se nos han olvidado, o por otro lado, conceptos nuevos que iremos aprendiendo. Entonces, en este sentido, amigos, esta primera parte es introductoria. Además de eso, tiene un segundo objetivo, que es el hecho de que la idea es que con este curso usted mismo en su casa, con su Biblia, pueda también aprender por su cuenta a poder estudiar este libro de Apocalipsis. No se quede con lo que yo digo, no se quede con el cursito ahí que le llega de la Nuevo Tiempo y todas esas cosas. Es importante que también usted desde su casa, desde su hogar, pueda también estudiar la Biblia y específicamente o especialmente el libro de Apocalipsis, que es, como lo han llamado algunos, el Evangelio para el tiempo del fin. Me gustaría que si no lo tienen ahí, ojalá, no sé si lo podrían ir a buscar rápido o pueden usar el mismo celular, ¿ya? Que es importante tener la Biblia. Yo sé que varios de ustedes tienen la Biblia en el celular. Y por otro lado también, quizás algún papelito para ir anotando. Muchas de estas ideas no aparecen generalmente, incluso en muchos de los libros que tenemos nosotros. Entonces son cosas que va a ser importante que usted las tenga anotaditas y que le van a ir sirviendo, no solamente para hoy, sino también para cuando vayamos viendo los demás temas. Aparte de eso, les puede servir para que eventualmente, una vez que termine este curso, también usted pueda replicar un curso similar también en su propia iglesia, en el propio lugar donde usted está. Así que, habiendo dado ahí el consejo, ¿cierto?, de que sería bueno ir anotando y también tener la Biblia a mano, vamos a ir avanzando. Bueno, este curso se llama Apocalipsis con otros ojos. ¿Por qué se le llama así Apocalipsis con otros ojos? Por una razón muy simple. Generalmente los cursos de Apocalipsis que hacen, y de hecho la mayoría de los libros de Apocalipsis que tenemos, son libros que se enfocan básicamente o fundamentalmente en el aspecto del cumplimiento histórico de determinadas profecías, ¿ya? O de identificar quién es este, aquí, allá, los dos testigos, qué sé yo, la bestia, tanto. Eh, o por otro lado, el otro enfoque que se ha dado es un enfoque más de cómo las creencias, cómo las doctrinas están ahí presentes en Apocalipsis. Por ejemplo, un gran ejemplo de eso son los cursos interactivos evangelísticos que se hacen sobre Apocalipsis, ya que generalmente para la gente de afuera, que está un poco interesada en saber también de estos temas. En este caso, nuestro enfoque va a ser un poco diferente. Nuestro enfoque va a ser en el texto mismo, ¿ya? En lo que el propio libro tiene que decir a la luz de su propio contexto. Por eso es que lo llamamos, como dije allí, Apocalipsis con otros ojos. Así que vamos a ir pasando. Este tema es el tema 1, que se llama o se titula ¿Cómo entender Apocalipsis? Ya le había mencionado y este era un tema introductorio, ¿ya? Y por lo tanto, la primera parte es cómo lo debiéramos entender, y esto va a servir para la serie, para los números que siguen de la serie, pero también para su propio estudio personal de Apocalipsis. Es bueno que usted tenga en mente estas cosas antes de estudiar el libro de Apocalipsis. Y esta es la serie, amigos, que vamos a ir viendo. Está en amarillo, la que nos toca el día de hoy, que se titula ¿Cómo entender Apocalipsis? Próxima semana, a esta misma hora, el próximo sábado, a esta misma hora, Cristo es Rey, ¿cierto? Y ahí aparecen los capítulos que vamos a ir tratando para terminar en el tema número 10 con el juicio final y la tierra nueva, que es lo que esperamos todos nosotros, ¿cierto?
Muy bien, amigos. Antes de adentrarnos propiamente tal en el tema de hoy, me gustaría leer estas citas del Espíritu de Profecía que aparecen acá, que dicen lo siguiente. Eh, Voy a ver si alguno de ustedes me puede ir ayudando. Hermano Jaime, ¿usted puede leer la cita del globito rojo? Ya, dice, se necesita un estudio más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Muchas gracias, hermano Jaime. Dice entonces que de manera especial los libros que más debiéramos leer son los libros de Daniel y de Apocalipsis. Si bien nosotros vamos a tratar de Apocalipsis propiamente tal, en algún momento tendríamos que ir volviendo a Daniel y ustedes van a ir viendo el porqué, ¿ya? Estos dos libros son los más importantes, ¿ya? De toda la Biblia. En este tiempo son los dos libros más importantes de toda la Biblia. Hermano Cristian Uvilla, ¿usted nos pudiera leer el recuadro azul? Por supuesto, pastor. El libro del Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Muchas gracias, hermano Cristian. Aquí hay un punto muy relevante. Apocalipsis no solamente nos va a servir para conocer el futuro, no solamente nos va a servir para conocer el plan de Dios, sino también para nuestra propia vida espiritual. Fíjense lo que dice, cuando nosotros como pueblo, ojo, no el pastor tanto, no el hermano tanto, no el iluminado aquí, el iluminado allá, no, cuando nosotros como pueblo comprendamos este libro, se va a ver entre nosotros un gran reavivamiento. Ese punto es muy importante porque se ha hablado mucho en los últimos 10 años del tema de reavivamiento y hay cada receta que surge por ahí, ¿cierto? Ya, si usted lee este librito a las 5 de la mañana, ahí vamos a empezar con el reavivamiento. Si oramos todos a las 8 de la noche, va a haber un reavivamiento. Y no me malentiendan, no es que estas cosas no sean importantes, pero no debiéramos ir a lo más simple, y es lo que el propio espíritu de profecía nos dice, que es lo que va a causar entre nosotros un reavivamiento, que es el estudio, de hecho, del libro de Apocalipsis. Les cuento en un minuto una experiencia personal que tuve en la Universidad Dentista. Yo, para los que no saben, estuve trabajando los últimos 4 años en la Universidad Dentista como pastor de las facultades de salud, 2 años, y de ingeniería, 2 años también. Cada facultad tenía una agrupación de jóvenes vinculadas, ¿cierto?, en que se mezclaban de diferentes carreras. Sucedía que a veces las dos agrupaciones en las que estuve tuvieron sus momentos de altibajo, ¿cierto? Interesante que cuando estábamos en el momento bajo, hicimos un curso de Apocalipsis, y esto ni siquiera me di cuenta yo, esto me lo resaltó una alumna que había ahí dentro de las agrupaciones, y ella se dio cuenta de que desde el momento en que empezábamos a estudiar Apocalipsis como grupo, de verdad las agrupaciones, las diferentes agrupaciones empezaban a crecer de una manera increíble, de una manera muy potente. Entonces, yo al menos en mi experiencia ministerial personal he visto que esto realmente ha sido así. Si quizá hubiéramos continuado, obviamente esto se pudiera dar con aún más fuerza de la que se dio. Le vamos a pedir ahora al pastor Pedro Vladislavich si nos puede ayudar con el recuadro gris abajo, leyendo el recuadro gris. Sí. Dice lo siguiente: una cosa se comprenderá con certeza por el estudio del Apocalipsis, que la relación entre Dios y su pueblo es estrecha e inequívoca. Los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios sacarán de los libros de Daniel y el Apocalipsis la verdad inspirada por el Espíritu Santo. Pondrán en marcha fuerzas que no pueden ser reprimidas. Increíble lo que dice aquí el Espíritu de Profecía. Amigos, todas estas citas están sacadas del libro Testimonios para los Ministros desde la página 112 hasta la página 116. Ahí hay muchas más citas en relación a este tema. Pero es interesante lo que acabó de leer el pastor Pedro, que nos dice que
Aquí es que comen y beben la sangre del Hijo de Dios, sacarán de estos libros, Daniel y Apocalipsis, la verdad inspirada por el Espíritu Santo. Pondrán en marcha fuerzas que no podrán ser reprimidas. Su iglesia está quizá un poco vacía, quizá el grupo pequeño, o quizá incluso en una iglesia más llena, pero usted ve que algo falta, que falta ese poder del Espíritu Santo. Bueno, parta estudiando el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Porque como nos dice el Espíritu de Profecía, inspirado por el Espíritu Santo, una vez que estudiemos este libro, se pondrán en marcha fuerzas que no podrán ser reprimidas. Si tenemos tantas citas en relación a esto, ¿por qué es que muchas veces hemos dejado de lado este libro? Así que es importante que lo podamos poner ahí en práctica. Yo sé que nos están viendo varios alumnos de teología, amigos en su ministerio. Utilicen el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, de verdad les va a ser tremendamente útil para su propia vida personal y para la vida también de su iglesia. Muy bien, amigos. El problema es que para estudiar Apocalipsis, y así como cualquier otro libro de la Biblia, hay algunas dificultades, cosas que se interponen entre nuestra comprensión y el relato bíblico o la narración bíblica. Algunas son específicamente para Apocalipsis, pero la mayoría de esto que aparece allí en la pantalla son cosas que nos dificultan en general la lectura de cualquier libro de la Biblia, ¿ya? Y no voy a ser, digámoslo así, no voy a ser falso en decir, no, es llegar y leer, ore un ratito y va a estar todo bien. Es importante conocer ciertas cosas, ¿ya? Finalmente, claro, lo más importante es el Espíritu Santo, pero también hay estas cosas que pueden aclararnos aún más el panorama de cualquier libro de la Biblia y en este caso también de Apocalipsis. El primero es la distancia histórica. Desde Apocalipsis hasta acá han pasado 1900 años, más o menos, porque Apocalipsis fue escrito casi en el año 100. Así que hay una tremenda distancia histórica entre nosotros y el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Y cuando fue escrito, estamos hablando de 1900 años. Hay una barrera cultural, y eso en general en todos los libros de la Biblia, por ejemplo, las costumbres. Imagínense un caso bíblico. ¿Por qué a Abraham, o a Sara, mejor dicho, se le ocurre que como ella no puede tener hijos, le pasa a su sierva a Abraham para que pueda tener hijos a través de ella? Esa era una costumbre muy común en la época. Y quizás si nosotros no conocemos esa costumbre, puede resultarnos un poco extraño el relato bíblico. La manera de pensar. Los escritores de la Biblia tenían una mentalidad diferente a la nuestra. Ellos pensaban con una mentalidad hebrea, ya bastante diferente a como nosotros pensamos, que es una mentalidad griega. Está el obstáculo lingüístico también. Apocalipsis no fue escrito en español, fue escrito en griego pero con una influencia del idioma arameo tremenda. Y también el punto quizá más importante, que es que nuestra mente está obscurecida por el pecado. Lamentablemente, el pecado también se interpone entre nosotros y nuestra comprensión de la Biblia. Y en el caso de Apocalipsis, por eso lo dejé allí en amarillo, hay una dificultad aún mayor. El lenguaje en el cual está escrito Apocalipsis es altamente simbólico. Entonces, hay que descifrar los símbolos y luego entender qué es lo que este libro quiere decir. Afortunadamente, tenemos algunas ventajas. La principal de ellas es que orando y con la mente abierta, el Espíritu Santo puede iluminar nuestra comprensión de cualquier libro de las Escrituras y así también de Apocalipsis. Esa es la mejor noticia que podemos tener. El Espíritu Santo está allí a nuestra disposición. Pero también en relación a los otros ítems que vimos acá, me gustaría proponerles 4 simples claves para entender Apocalipsis. 3 de ellas son muy rápidas y fáciles de entender, la cuarta es un poco más trabajosa. No es difícil, pero sí es un poco más larga de explicar. Algunos autores, no sé si los conocerán, uno que se llama John Pauline, habla de 7 claves para entender Apocalipsis. Otro que se llama Ed Reynolds habla de 10 claves. Me gustaría simplificar un poco más las cosas y llegar a 4 simples claves. Yo creo que con esas 4 simples claves
lo demás ya tenemos un gran terreno ganado, y esto, amigos, es importante que ustedes lo puedan aplicar a la hora de estudiar Apocalipsis en su casa, de manera personal, ¿ya? Porque al final vamos a ver que vamos a dejar una tareita para la casa para el próximo sábado. Así que, mis amigos, muy bien, teniendo en cuenta eso, realmente vamos a pasar ahora a cuáles son las claves para entender el libro de Apocalipsis. La primera clave, amigos, es que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Esto puede parecer muy simple, pero en realidad a veces no se toma en cuenta. Para ello, le voy a pedir a, si Marcos nos puede leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. ¿Ya? Claro, ahí, ya. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Muchas gracias, Marcos. ¿Cómo parte Apocalipsis? Revelación de Jesucristo. Yo una vez escuché a un predicador por ahí diciendo tamaña barbaridad, que la van a escuchar, decía, no, yo no voy a predicar profecía, yo no voy a predicar Apocalipsis, yo voy a predicar a Cristo. Pero ¿cómo parte Apocalipsis? Revelación de Jesucristo. ¿Quiere conocer a Jesucristo? Lee Apocalipsis. El tema principal de Apocalipsis es Jesucristo, en todo momento. Y esa es la primera clave que tenemos que entender. ¿Por qué? En primer lugar, porque, claro, no podemos separar a Cristo de la profecía. No, yo no voy a predicar profecía, yo no voy a predicar Apocalipsis, voy a predicar a Cristo. No, eso no tiene lugar, es un argumento bastante, digámoslo así, sin sentido, porque en realidad el centro de la profecía, el centro de Apocalipsis, el tema central de Apocalipsis es nuestro Señor Jesucristo. Como dice aquí la diapositiva, Apocalipsis presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, como el Cordero, como el sacerdote, como el Rey, como un guerrero. Entonces es importante tener eso en cuenta. El tema central en Apocalipsis es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo vamos a ver en algunos momentos explícitamente, ¿ya? Con los títulos que aparecen acá, ¿cierto? Que yo les mostré aquí en la diapositiva. Pero en otros casos vamos a ver a Jesús de manera implícita. No, aparece, por ejemplo, el santuario, pero en realidad quien está ahí detrás del santuario es el propio Señor Jesucristo. Así que ese punto, amigos, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Muy bien, pasando ahora a la próxima clave, le vamos a pedir a Nicolás Huanca si nos puede leer Apocalipsis capítulo 1, el versículo 19, ¿ya? Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Mientras Huanca lo lee, ¿está ahí Huanca, no? Sí, ya. Mientras Huanca lo busca, vamos a leer cuál es esta segunda clave. Apocalipsis fue escrito primariamente, y esto es muy importante, primariamente, pero no de manera exclusiva, para su época. ¿Ya? Ya, leo. Nicolás, si nos lo puedes leer. Sí, dice Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Ya, muy bien. Apocalipsis, fíjense, trata de las cosas que son en su momento. ¿Cuáles eran las cosas que eran? De los días de Juan, a eso se refiere. Entonces, fíjense en este punto. Es muy importante tener en cuenta que Apocalipsis fue escrito primariamente para estos destinatarios, la gente de los días de Juan. Y por lo tanto, los términos en los cuales está escrito el libro de Apocalipsis son términos que no necesariamente van a ser los términos que nosotros entendemos, sino los términos que entendían los destinatarios del apóstol Juan. ¿Ya? El libro, como dice aquí, no es un libro escrito en lenguaje actual. Y es importante evitar el abordaje periodístico al libro de Apocalipsis. ¿A qué me refiero con abordaje periodístico? Empieza a ver los diarios, miren lo que dice el diario, no, Apocalipsis se está cumpliendo, miren lo que dice. Y aquí yo voy a hablar de dos ejemplos, por eso están estas dos imágenes aquí, ¿ya? Son dos ejemplos que les van a ilustrar un poco esta clave.
¿ya? Que la clave básicamente quiere decir que Apocalipsis hay que leerlo, hay que intentar leerlo como la gente de la época de Juan lo hubiera entendido, no necesariamente como nosotros se nos puede ocurrir al día de hoy, ¿ya? Por ejemplo, fíjense esta imagen aquí que está marcando el puntero láser. Es la famosa visión de Apocalipsis 17. Es una mujer que está vestida de púrpura y escarlata. Algunos predicadores han tomado esto que dice allí y han dicho, no, miren, ven cómo se visten los cardenales, están vestidos de púrpura y escarlata. Entonces, los cardenales, miren cómo se visten, eso está cumpliendo lo que dice la profecía de Apocalipsis capítulo 17. En realidad, no es así. ¿Por qué? Porque el púrpura y el escarlata debemos entenderlo a la luz de lo que significaba para la gente de la época de Juan, no lo que significa a los días de hoy, o lo que pareciera ser que a nosotros, o lo que a nosotros nos pareciera que significa en los días de hoy. No, los cardenales se visten de púrpura y escarlata. Entonces, debemos decir que el púrpura y escarlata de los cardenales es el cumplimiento de Apocalipsis 17. No, no tienen absolutamente nada que ver. Juan no estaba pensando en eso, el Espíritu Santo no estaba pensando en eso, sino que lo describió en términos que se podían entender en su momento. Vamos a ver esta otra imagen. Esta imagen es de febrero de 1929. ¿Ya? Algo importante pasó ese año, importante para la historia, pero no para la profecía bíblica. Este es un diario del San Francisco Chronicle, la crónica de San Francisco en Estados Unidos, que dice lo siguiente: herida mortal de muchos años. Y aparece este caballero que se llama el cardenal Gasparri. ¿Quién fue este cardenal Gasparri? Este cardenal Gasparri firmó el Tratado de Letrán con Benito Mussolini, el dictador fascista italiano, en el cual Mussolini, dentro de la ciudad de Roma, le cedía 44 hectáreas al Papa para que él pudiera gobernar y que eso fuera un Estado independiente. Muchos adventistas, tanto en esta época, pero lamentablemente hasta el día de hoy, están hablando que en 1929 se sanó la herida mortal que dice Apocalipsis 13 que iba a tener la bestia. ¿Por qué? Porque la portada de un diario llamado La Crónica de San Francisco dice que se curó de la herida de muchos años. Pero ¿será que porque un diario habla de que se curó una herida sin siquiera saber de qué herida se está refiriendo, que eso realmente es el cumplimiento de una profecía? No, porque como venimos diciendo, Apocalipsis está escrito en términos que la gente de la época de Juan pudiera entender, ¿ya? Pastor. ¿Sí? ¿Quién me habló? ¿Ángel? Ángel, sí. Bueno, esta noticia igual salió en ese tiempo y yo estuve en la Biblioteca Nacional ahí en Santiago y me entró la curiosidad porque tal vez había algún registro aquí también en algún periódico de Chile sobre esa misma noticia y realmente sí la hay, pues. Y aparece casi en las mismas palabras y dice que se curó todo el tema, pero después explica el tema del enunciado del periódico. Entonces aquí en la Biblioteca Nacional de Chile también hay un periódico que menciona ese mismo hecho, así que si a alguien le interesa. Eso. Correcto, muchas gracias Ángel. Gracias. Pero ahí fíjate, si lo usa incluso con lenguaje, digámoslo así en español, no está queriendo decir lo que nosotros necesariamente pensamos que significa. No, se curó la herida. De hecho, en realidad, el problema que aparece aquí fue porque en el 1870 el Estado italiano, cuando se unificó, le confiscó al Papa los estados pontificios, que eran algo mucho más grande que la Ciudad del Vaticano. Entonces, se refiere más a una cura de eso que al cumplimiento de la profecía. Seguimos con esta segunda clave, ¿ya? Pero, ¿sí? ¿Una consulta ahí? ¿No? Muy bien, amigos. ¿Se vio todo lo que hiciste tú? Muy bien, amigos. Seguimos entonces con la segunda clave, ¿ya? Importante entender esto. El primer destinatario, el destinatario original del libro de Apocalipsis son las 7 iglesias. Apocalipsis está escrito en primer lugar para las 7 iglesias, ¿ya? No está escrito, y ojo,
puede sonar feo lo que voy a decir, ¿ya? No está escrito principalmente para los hermanos adventistas de Chile en el siglo XXI, en el año 2020, en el tema del coronavirus, ¿ya? No. El destinatario inicial son las 7 iglesias. ¿Y por qué este punto es importante? Porque tenemos que buscar qué es lo que las 7 iglesias hubieran entendido con esto, ¿ya? De hecho, para tener eso más claro, le vamos a pedir a Ángel si nos puede leer Apocalipsis 1:11. Dice, Apocalipsis 1:11 dice, ¿qué dijo? Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Muchas gracias. Entonces, ¿para quién está escrito Apocalipsis? ¿Para las 7 iglesias? Iglesias, inicialmente, principalmente, ¿ya? Ese es un punto que debemos tener en claro. Voy a hacer un breve paréntesis aquí. Hermano Jaime y Marco, ustedes que están monitoreando, yo creo que si alguien quiere hacer alguna pregunta, pudiera quizá poner el icono este de la manito, no sé, para que se pueda saber. No sé si habrá otra manera. Sí, ahí Marco. Marco. Claro, la persona que desea comentar o tal vez aportar, como lo hizo Ángel en ese momento, también puede levantar la mano, entonces ahí se le va a dar la opción para que pueda comentar. Porque este tema es interesante, a veces igual hay aportes como cada uno puede tener. Ok. Lo mismo quizás si hubiera alguna pregunta desde Facebook, ¿cierto? También ahí si se pudiera responder de ahí o guardar esa pregunta y luego la vamos respondiendo. Entonces, el primer destinatario de Apocalipsis son las 7 iglesias, ¿ya? Ese es el destinatario inicial de Apocalipsis. Sin embargo, hay algo que no debiéramos olvidar, ¿ya? Y para ello le vamos a pedir a Heraldo, no sé si está ahí Heraldo. Sí, estoy. Si nos puede leer Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, ¿ya? Apocalipsis 4:1. Ya. Dice así. Dice, después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. O sea, a partir del capítulo 4, a Juan se le muestra lo que va a suceder posteriormente, las cosas que van a hacer después de estas. Hay una proyección hacia el futuro. Por lo tanto, si bien es principalmente para la gente de la época de Juan, o primariamente, más que principalmente, primariamente para la época de Juan, también es para el futuro, para lo que va a suceder posteriormente. De hecho, desde el capítulo 1 al 3 se refiere a los días de Juan. Y a partir desde el capítulo 4 en adelante es el futuro, pero no el futuro solamente para nosotros, sino el futuro para Juan. O sea, desde los días de Juan hasta, digámoslo así, la tierra nueva, ¿ya? Vamos a leer ahora Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, y para ello le vamos a pedir, no sé quién está ahí también mostrando el video, Will, me parece que está ahí, Will. ¿Está Will? Sí, sí está. Por favor, Will, ¿nos puede leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 3? Esperemos un poco. 1:3. Sí. Apocalipsis 1:3. Que no lo tenía a mano. Acá está. Ahí está. Ya. Dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, hay una bendición universal para cualquiera que oya, para cualquiera que lea y para cualquiera que ponga en práctica estas cosas que han sido escritas. Por lo tanto, si bien fue escrito en términos que la gente de la época de Juan debía entender, también Apocalipsis está escrito para nosotros, ¿ya?
Sin embargo, en ese sentido, nosotros tenemos que ir e intentar buscar qué es lo que hubieran entendido las personas de la época para comprender de manera más cabal este libro de Apocalipsis. Y en ese contexto, es muy importante, o pueden ser de gran ayuda, algunos libros que nosotros llamamos al día de hoy apócrifos, ¿ya? O mejor dicho, pseudoepígrafos. Son libros que se escribieron más o menos en la época, quizá unos años antes, unos años después, y que son de la misma temática de Apocalipsis, ¿ya? Habla de visiones del cielo, de monstruos, de bestias. A esos libros, pseudoepígrafos, y pseudoepígrafos significa de falsa firma, ¿ya? Esos libros eran básicamente lo siguiente. Una persona, más o menos en los días del apóstol Juan, escribía un libro y lo atribuía a un personaje de la antigüedad muy conocido. La foto o la imagen que ustedes ven ahí en la pantalla es un ejemplo de eso, el libro de Enoc, que no lo escribió Enoc, el patriarca Enoc no lo escribió, sin embargo, es un libro que lo escribió alguien más o menos en los días de Jesús y lo atribuyó a Enoc, ¿cierto?, para que el libro tuviera más credibilidad, ¿ya? ¿Por qué les digo que son útiles esos libros? No porque sean inspirados, no porque Dios haya permitido que esos libros se hayan escrito, no, quitemos eso, no deben ser parte de la Biblia, nunca lo serán. Sin embargo, esos libros escriben en un lenguaje similar a Apocalipsis y a veces clarifican cosas que en Apocalipsis no están tan claras. Por ejemplo, ¿qué significa, no sé, la idea de una bestia? Estoy usando un ejemplo que no necesariamente es así. Quizá en Apocalipsis no lo dice claramente, no lo diría claramente, pero en el libro de Enoc lo dice. Y como los públicos para los cuales se escriben son gente de la misma época y aproximadamente del mismo lugar, probablemente lo que ellos hubieran entendido, tanto en el caso de Enoc como en el caso de Apocalipsis, hubiera sido lo mismo. Entonces pueden ser útiles estos libros, no para nuestra vida espiritual, pero sí para comprender quizás algunos símbolos que aparecen ahí. Muy bien, pasamos ahora a la tercera clave. Esta es una clave bastante simple, pero tremendamente importante, que es la siguiente. Los símbolos de Apocalipsis se descifran, o la clave para interpretarlos, es el Antiguo Testamento, ¿ya? El Antiguo Testamento es la clave para entender los símbolos de Apocalipsis. No son los libros de historia, amigos. Hay gente que no, ahí vamos a leer en los libros de historia. ¿Qué dice la profecía? Que no, se cumple aquí, que Napoleón, que Hitler, que no sé qué. No, los libros de historia no son la clave para entender los símbolos de Apocalipsis. No son los diarios tampoco, como veíamos en el ejemplo anterior. La clave es el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Cuál es la razón de esto? La razón es que la Biblia que ellos usaban mayoritariamente era el Antiguo Testamento. Y ellos, por lo tanto, estaban imbuidos del lenguaje del Antiguo Testamento. Y les voy a colocar un ejemplo de cómo sucede eso. Los que hayan leído el Espíritu de Profecía, a veces ustedes van a ver que la señora White usa el lenguaje bíblico sin necesariamente estar citando un texto, sin necesariamente estar interpretándolo. ¿Por qué? Porque la señora White leía tanto la Biblia que el lenguaje con el cual ella escribía era un lenguaje bíblico. No que ella está citando, pero sí usaba un lenguaje bíblico. Lo mismo pasaba con la gente de la época. Era gente que estudiaba tanto el Antiguo Testamento, que era la Biblia de esos días, que finalmente su lenguaje, el lenguaje que ellos entendían, era lo que se encontraba justamente en el Antiguo Testamento. Un autor adventista que se llama John Pauline, él dice que alrededor del 80 al 85% de la simbología de Apocalipsis debe ser entendida a la luz del Antiguo Testamento, ya que Apocalipsis contiene alrededor de 2000 referencias al Antiguo Testamento. Algunas son unas referencias más gritantes, otras son unas referencias más veladas, ¿ya? Pero está lleno de referencias. Para eso, para ver solamente un ejemplo de esta gran cantidad de referencias al Antiguo Testamento, ya sea Apocalipsis, o de alusiones, vamos a ver Apocalipsis 4, ¿ya? Y en este caso lo voy a ir leyendo yo. Apocalipsis capítulo 4, el versículo 2 y 3, bien, 2 y 3. Dice, al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo,
y en el trono uno sentado. Por eso es que está esta imagen allí, ¿ya? La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, justamente piedras que estaban dentro del pectoral del sumo sacerdote. Entonces ya vemos una alusión, por ejemplo, a Levítico. Y alrededor del trono había un arcoíris semejante en su apariencia a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y alrededor de los 24 tronos, vestidos con ropas blancas, había 24 ancianos, vestidos con ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. ¿Ya? Aquí estamos haciendo una alusión a Ezequiel, capítulo 3. Si uno lee Ezequiel capítulo 3, vamos a ver que es casi igual la referencia. El versículo 6 nos dice: también delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Es también prácticamente, y los versículos que siguen es prácticamente una copia de lo que aparece en Ezequiel capítulo 3. Luego nosotros vemos en el versículo 8 que estos seres vivientes cantaban día y noche sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y esa es prácticamente una copia de Isaías capítulo 6, de la visión de Isaías cuando él se va al cielo. Por lo tanto, aquí nosotros vemos que solo en el capítulo 4 hay referencias por lo menos a 4 o 5 libros del Antiguo Testamento. Si uno ve otro capítulo va a ver exactamente lo mismo. Apocalipsis está lleno de referencias al Antiguo Testamento. Por lo tanto, para descifrar los símbolos de Apocalipsis, lo que hay que hacer es ver cuál es la referencia al Antiguo Testamento presente acá, y después ir al Antiguo Testamento y ver cuál es, leerla, y ver qué sentido tiene ahí. Para luego volver a Apocalipsis y ver qué sentido le está dando el apóstol Juan a esa referencia que le hace al Antiguo Testamento. Lo vamos a ir viendo a medida que pasemos durante este curso. Y ahora entonces pasamos a la cuarta clave, ¿ya? La cuarta clave es quizá la más compleja de entender, o sea, no es tan compleja, pero sí un poco más aparatosa, ¿ya? Los tiempos y las eras descritas en Apocalipsis están marcadas por el santuario, ¿ya? Ese es un punto importante que lo vayamos a entender. La parte de los tiempos. Por ejemplo, vamos a suponer, en realidad este es un caso real. Hay un predicador por ahí bien famoso que sube, bueno, no sube video ya, pero antes era de repartir muchos CDs y era muy popular, quizás hoy no tanto. Y ese predicador bien famoso, que ya de hecho no está en la iglesia adventista, ese predicador dice, por ejemplo, que las trompetas van a ser algo que Dios va a enviar en el futuro, las 7 trompetas, Dios las va a mandar como unos juicios previos a las 7 plagas. Bueno, ideas como esas se sostienen por no tener en cuenta el santuario dentro de Apocalipsis. Como dice aquí, amigos, donde está el santuario marcará la época a la cual se está refiriendo. Si estamos, por ejemplo, en el atrio, va a ser una época anterior. Si está en el lugar santo, una época un poco posterior. Si ya es en el lugar santísimo, una época muy posterior todavía, ¿cierto? Ahí lo vamos a ir viendo en la secuencia que vamos a ir leyendo. Apocalipsis, y aquí es importante que los que hayan visto la saga de Star Wars quizá lo van a entender un poquito más, ¿ya? No sé ya cuántos episodios serán, creo que ya han salido varias películas nuevas, pero Star Wars, cada película parte con una escena similar, ¿cierto? Aparece en el espacio con un texto, ¿cierto? Un texto con letras amarillas. Y todas las películas parten de la misma forma, en el espacio con letras amarillas. ¿Qué pensarían si yo les dijera que Apocalipsis está organizado de una manera similar? Imagínense que Apocalipsis es una saga de películas. Y cada película dentro de Apocalipsis, que sería cada una de las visiones que tiene, que son en realidad 7, parte de la misma forma. ¿Y cómo parte cada una de esas 7 visiones de Apocalipsis? Parte con una escena del santuario. Si no les quedó claro allí, seguramente les va a quedar claro ahora que lo vamos a ver. Apocalipsis entonces tiene 7 visiones y cada una de esas 7 visiones parte con una escena del santuario. Vamos a ver cuál es la escena número 1. La escena número 1 se encuentra en Apocalipsis 1, versículo 12 al 16. La escena introductoria es de Jesús entre los 7 candelabros, tal y como vemos allí, ¿cierto? Juan dice que él cayó como muerto, postrado ante los pies de Jesús. Esta escena se encuentra en la tierra,
ya el propio contexto nos lo dice, la escena se encuentra en la tierra. La visión subsecuente a esta escena del santuario son las 7 iglesias, ¿ya? Primero Jesús se le aparece y le dice que cada uno de estos candelabros representa a las iglesias, ¿cierto? Y que por lo tanto la presencia de Jesús está en medio de sus iglesias. Y por lo tanto la visión que sigue son justamente las 7 iglesias. El momento en el cual empieza esto es el momento de la ascensión, que es en el momento en el cual Jesús dijo, oye, he aquí estaré con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. ¿Ya? Entonces, el hecho de que Jesús esté en medio de las iglesias es algo que comienza en la ascensión. Y la acción descrita allí es el cuidado justamente de Jesús por sus iglesias, ¿ya? Por eso es que él mismo, el propio Jesús, le manda el mensaje a cada una de las 7 iglesias. Vamos a pasar ahora a la escena número 2 del santuario. Esa escena se encuentra en Apocalipsis 4 y 5, y es la visión del trono, ¿cierto?, con el libro sellado, ¿ya? La visión del trono de Dios con el libro sellado. El lugar es en el cielo, porque en el propio Apocalipsis 4, versículo 1, se le dice a Juan, oye, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Entonces, esta visión se desarrolla en el cielo. La visión que los sigue son justamente los 7 sellos, ¿cierto? Ahí en la visión del trono celestial aparece un rollo sellado y nadie es digno, el Cordero es digno de desatar, sí, este rollo con los 7 sellos, y a medida que va desatando cada uno de ellos, es que se abren los 7 sellos. ¿Cuándo comienza esto? Este momento es en la entronización, en el Pentecostés, ¿cierto? En el Pentecostés, cuando Pedro da su discurso, él dice que en ese momento Jesús estaba se estaba sentando a la diestra junto al Padre. Y también es el inicio del servicio del santuario. Lo vamos a ver la próxima semana este tema, ya de manera un poco más clara. ¿Y qué es lo que está haciendo allí? Es la inauguración del santuario. Por lo tanto, ¿cuándo es esto? En el momento, digámoslo así, en el Pentecostés, cuando Jesús inicia su ministerio como sumo sacerdote. ¿Ya? Esto ocurre en el Pentecostés. Por lo tanto, vamos a ver que, por ejemplo, los 7 sellos, ¿cuándo parten? Parten a partir del momento en el cual Jesús inicia su ministerio en el santuario. La tercera escena del santuario es la visión del altar de incienso con las oraciones de los santos que se encuentra en Apocalipsis 8, 2 al 5. El lugar en el cual se desarrolla es el cielo. La visión subsecuente, la visión que lo sigue, son las 7 trompetas, ¿ya? Que siguen en el capítulo 8 y en el capítulo 9. El momento cuando comienza esto es en el inicio del servicio del santuario. ¿Por qué? Porque se nos dice que el santuario se llenó de humo. Y esto ocurría cuando los servicios del santuario comenzaban. Por lo tanto, parte al mismo tiempo que la visión anterior, ¿ya? ¿Y cuál es la acción que denota allí? Es la acción de intercesión. Se está intercediendo porque está en el altar de incienso con las oraciones de los santos. Está en el lugar santo. Pasamos a la escena número 4, que es Apocalipsis capítulo 11, versículos 18 y 19. La escena introductoria es esta, de la visión del arca del pacto con el juicio de los muertos. Se nos dice ahí que Juan ve en el cielo el arca del pacto. El lugar es cierto en el cielo, y la visión que sigue es la visión del gran conflicto, que es la de Apocalipsis 12, la crisis final, Apocalipsis 13, el remanente y su misión, y las cosechas que están en Apocalipsis capítulo 14. ¿Cuándo es que comienza, o cuándo es el momento en el cual aparece esta visión? Esta visión, ya que se muestra el arca del pacto, debe ser en el momento en el que empieza el ministerio en el lugar santísimo, porque aparece el arca del pacto. Y por lo tanto, nosotros sabemos por las profecías de Daniel que esto es en el año 1844. Teniendo eso en cuenta, lo que venga de aquí en adelante, desde Apocalipsis 11 en adelante, es justamente cosas que vienen posterior a 1844. La acción que aparece allí es juicio. Ya, de hecho, el propio versículo 18 dice que ha llegado la hora de hacer el juicio hacia los muertos. La escena número 5 es la de Apocalipsis capítulo 15, versículos 5 al 8. Es la escena introductoria de los ángeles que están abandonando el santuario, tal y como aparece en la imagen. El lugar en el cual acontece esto es en el cielo.
La visión subsecuente son las 7 plagas y el juicio a la gran ramera. 7 plagas en Apocalipsis 16 y el juicio a la gran ramera en Apocalipsis 17 y 18. ¿Cuándo es este momento? El momento es cuando Jesús abandona el santuario. ¿Por qué? Porque se nos dice que el santuario está siendo abandonado y nadie puede volver a entrar en el santuario hasta que hayan caído las 7 plagas. Por lo tanto, en el fin del tiempo de gracia. Lo que se describe básicamente en Apocalipsis 15, 5 al 8 es justamente eso, el fin del tiempo de la gracia. Y la acción que se realiza aquí es una acción de abandono. El santuario está siendo abandonado. Aquí voy a hacer un breve paréntesis porque va a ser muy importante para ver el lugar en el cual nosotros estamos dentro de la profecía de Apocalipsis. La escena 4, estamos volviendo atrás, la escena 4 comienza en 1844. ¿Estamos nosotros antes o después de 1844? Estamos después de 1844, de hecho. Estamos en el 2020. Por lo tanto, esta escena ya ha comenzado. Ahora, yo les hago la pregunta. ¿Se terminó el periodo de gracia? No. No, no se ha terminado. Por lo tanto, el momento profético de Apocalipsis en el cual nosotros estamos es a partir del capítulo 12, porque el capítulo 11, versículo 19, es el último versículo del capítulo 11. Entonces, estamos en el periodo profético que va desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14. ¿Ya? Ese punto es muy importante. Ese es el periodo específicamente para nosotros. Lo que va desde el capítulo 2, para nosotros, para nuestra generación, lo que va desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14. Vamos ahora a la próxima escena número 6. Es la que está en Apocalipsis 19. La escena de Apocalipsis 19 nos muestra la adoración celestial. El lugar justamente es en el cielo, ¿ya? La visión subsecuente es la segunda venida, la muerte de los impíos, la destrucción de la bestia y el falso profeta, el milenio y el juicio final. O sea, en otras palabras, Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20. ¿Cuándo comienza esto o cuándo es el momento de esto? Va a ser entre las plagas y la segunda venida, porque la segunda venida también está en el capítulo 19. Y la acción dentro del santuario es que no hay acción. En el santuario ya no hay nada, está vacío. ¿Por qué? Porque Jesús y sus huestes angelicales están viniendo para la tierra, para ejecutar, digámoslo así, su segunda venida y la muerte, la primera muerte de los impíos, ¿ya? Y vamos ahora a la escena número 7 y final, que es la de Apocalipsis 21:3. Es la escena de la nueva tierra, ¿cierto? Y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, ¿cierto? Nos dice Apocalipsis capítulo 21. El lugar es en la tierra. ¿Por qué? Porque la nueva Jerusalén desciende desde el cielo hasta la tierra. ¿Por qué esta es una escena del santuario? Dirán ustedes. Porque vamos a ver, como lo vamos a ver posteriormente, la nueva Jerusalén es el santuario. Más específicamente, la nueva Jerusalén es el lugar santísimo. La visión subsecuente es justamente la nueva tierra, o sea, Apocalipsis 21 y 22. El momento en el que acontece esto es después del milenio. Y la acción que nosotros vemos acá es la consumación del plan de Dios. Lo vamos a ver cuando lleguemos a nuestro último tema, ¿cierto? Esto de manera más clara. Ahora, ¿por qué era importante haber visto todo esto? Porque el santuario, cada una de las escenas del santuario, marca las coordenadas para ver el tiempo profético donde acontece cada una de las acciones descritas en Apocalipsis. Por ejemplo, el tema de la ley, ¿cierto?, que aparece en Apocalipsis 13, la marca de la bestia. ¿Cuándo va a acontecer? En algún momento posterior a 1844. ¿Por qué? Porque ya se vio el arca del pacto, ya comenzó el juicio en el cielo, en el santuario celestial. En algún momento entre 1844 y el fin del tiempo de la gracia. ¿Por qué? Porque está en Apocalipsis 13, poco antes de llegar al 15, y es cuando acontece justamente el fin del tiempo de la gracia. Así que, mis amigos, llegamos al final de esta última clave. Vamos a ir repasando cuáles son estas 4 claves. La primera, recuerden, era Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. En segundo lugar, Apocalipsis está escrito en términos que la gente de la época podía entender, ¿ya? Porque está escrito primariamente para la época y luego también para nosotros, pero primariamente para la época. La tercera clave es que el Antiguo Testamento es el decodificador, llamémoslo así, de los símbolos presentes en Apocalipsis. La cuarta clave
es el santuario como el eje o las coordenadas temporales del libro de Apocalipsis. Y muy bien, amigos, les quiero leer esta cita para concluir, que es la cita del Espíritu de Profecía en Hechos de los Apóstoles, capítulo 467. En el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Queremos comprender más del Señor y de su palabra, leamos Apocalipsis, porque en este libro se reúnen todos los demás libros de la Biblia. Mis amigos, espero que esto les haya servido a cada uno de ustedes para poder comprender de manera más cabal, de manera más clara, lo que este libro significa para nosotros, lo que este libro puede entregarnos, y a partir de la próxima semana también te dejamos invitado para que puedas estar allí para ver la entronización y cómo Cristo reina a lo largo del universo. Que tengas un excelente resto de sábado, una excelente semana y que el Señor te bendiga. Voy a concluir con una oración para después dejar quizá un pequeño espacio si alguien tuviera alguna duda, alguna consulta, ya sea. Vamos a orar. Acá el pastor Pedro tiene la primera consulta. Vamos a orar primero y hacemos ahí las consultitas, ¿ya? Okay. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por habernos permitido repasar este libro y sobre todo comprender los ejes para que podamos seguir estudiándolo de manera consciente, de manera cabal y enfocado siempre en lo que tú quisiste decir en el texto bíblico. Acompáñanos, Padre, no solamente en esta semana, sino también en las próximas que iremos a tener. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Ahora sí, ¿alguna consulta? Sí. Pastor Pedro. Ya. No, más que una consulta es, si se puede decir, complementar algo que Francisco dijo y que creo que es importante complementar. Es en relación a la primera clave que él mencionó para interpretar, si se puede decir, el Apocalipsis, que tiene que ver con la declaración con la que comienza el Apocalipsis, revelación de Jesucristo. Esta declaración en el original es una declaración que tiene un sustantivo genitivo. De Jesucristo es un sustantivo genitivo. Y ese sustantivo genitivo se puede traducir al castellano de cinco maneras, ¿no es cierto? Entre ellas está el de origen, está el de posesión, de descripción. En el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo puede interpretarse de dos maneras. La revelación que se origina, en este caso es de origen en Jesucristo, o la revelación que describe a Jesucristo. Ahora, ¿cuál de las dos es la que corresponde en el versículo 1? El contexto nos va a ayudar a entender que la revelación de Jesucristo debe o se entiende como la revelación que se origina en Jesucristo. No estoy dejando o despreciando o diciendo que la que describe a Jesucristo no corresponde. Sí, porque el Apocalipsis también habla del Señor Jesús. Es el personaje principal y de hecho, si ustedes leen el Apocalipsis, por lo menos van a encontrar 5 descripciones que hace Juan de Jesús a lo largo del libro del Apocalipsis. Pero en el versículo 1, la interpretación por el contexto más correcta, podríamos decir, es que es la revelación que se origina en Jesucristo. Es decir, es la revelación de Jesucristo porque todo el contexto del versículo 1 nos muestra que lo que allí se está revelando en el Apocalipsis tiene que ver con los acontecimientos que van a suceder desde los días de Juan hasta el tiempo del fin o la segunda venida del Señor Jesús. Así que más que yo no quiero rebatir lo que el pastor Higueras dijo, sino más bien complementar. Es decir, el otro significado que también es posible en el versículo 1. Es la revelación que se origina en Jesús más que la descripción de Jesús. Lo otro, no sé si es, tampoco vuelvo a decir, no quiero rebatir nada porque todo lo que Francisco ha dicho está correcto. Es solo que en la última clave que él mencionó,
esa clave más está relacionada con la estructura del Apocalipsis. Ustedes saben que los eruditos han visto en el libro del Apocalipsis más de una forma estructural que Juan le dio al libro. Está, por ejemplo, la estructura en paralelos, ¿no es cierto?, que el Apocalipsis tiene. Está la otra estructura que tiene que ver con el quiasmo. Es decir, el Apocalipsis está organizado, estructurado en una forma quiásmica. Y la otra tiene que ver con lo que Francisco mencionó. Está estructurado, ¿no es cierto?, en base al santuario. Es decir, hay 7 visiones en el Apocalipsis y cada una de esas visiones está introducida, por decirlo de alguna manera, con alguna parte del santuario. Por ejemplo, la primera visión de las 7 iglesias tiene como una introducción a Jesús como sacerdote. Y luego va avanzando, ¿no es cierto?, cada visión con alguna parte del santuario en su introducción. Entonces, más que una clave, me parece que eso habla de una estructura, una de las 4 o 5 estructuras que el libro de Apocalipsis puede tener. Era eso nomás. Correcto. Sí, me gustaría igual complementar eso que mencionó, ambas partes. La primera, si uno ve quién es el que da la revelación en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, es Dios. Ya dice, revelación de Jesucristo, y como usted decía, pues la construcción genitiva tiene al menos 5, y dependiendo del contexto puede tener incluso más, pero generalmente son las 5 maneras de traducirlo. Pero nos dice que esa revelación que es de Jesucristo fue dada por Dios, ¿ya? Fue dada por Dios para manifestar a sus siervos las cosas que han de ser. O sea, es como una estructura en el siguiente paso. Dios da la revelación a Jesús, Jesús la da a Juan, y Juan a los siervos, ¿ya? Para manifestar a sus siervos las cosas que han de acontecer pronto. Esa es más o menos la secuencia en la cual viene esa revelación. Dios, Jesús, Juan, y Juan a los siervos, ¿ya? Y también en relación a lo que usted mencionó, sí, está la idea también de la estructura, y justamente esa estructura no fue hecha por casualidad, porque vemos una progresión continua dentro del santuario a lo largo del libro de Apocalipsis, ¿ya? Mira, si hay 17 eruditos proponiendo estructuras para Apocalipsis, vamos a tener 18 estructuras en total. Pero esta es la que más se enmarca, la que es más coherente, de hecho, con un eje aglutinador que pueda tener Apocalipsis, un eje aglutinador y articulador de lo que tiene Apocalipsis, y ese eje es justamente el santuario. Edwin Reynolds, de hecho, dice que sería irracional entender Apocalipsis aparte o sin considerar justamente este tema del santuario como parte del guión, por así decirlo, de Apocalipsis. No sé si hay alguna otra pregunta. Nicolás Huanca. Sí, tengo 2 preguntas sencillas. La primera, ¿hasta qué punto los destinatarios originales de Juan podrían haber comprendido el mensaje y la simbología de Apocalipsis? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿qué libro recomendaría como introductorio general para el estudio primero de Apocalipsis y segundo del santuario? Esas 2. Buenas preguntas, muy acertadas, Juan, igual que en clases. Mira, la primera pregunta, que es ¿hasta qué punto ellos entenderían? No todo, ¿ya? Por ejemplo, un caso que no necesariamente es de Apocalipsis, sino que es de Daniel. Daniel, por ejemplo, no entendió o entendió muy poco de lo que venía de Apocalipsis 8 o desde Apocalipsis 7 hasta el capítulo 12. De hecho, en al menos 4 o 5 veces Daniel dice, no entendí. ¿Ya? Entonces, no necesariamente ellos iban a entender todo. Ahora, un montón de la simbología ellos sí la iban a entender. Por ejemplo, cuando tú ves el primer sello, estoy un poco adelantando lo de la próxima semana. El primer sello se nos dice que los árboles y la hierba verde iban a ser destruidos. En el Antiguo Testamento,
los árboles, y de hecho en el Nuevo también, ojo, los árboles eran un símbolo de Israel, ¿ya? Los árboles eran un símbolo de Israel. Entonces, cuando a una persona de la época que sabía que en el Antiguo Testamento, y de hecho en el Nuevo también, los árboles se asociaban al pueblo de Israel, él iba a tener claro que ese primer sello se refería a algo del pueblo de Israel, algún castigo frente al pueblo de Israel. ¿Me entiendes? Otra cosa, por ejemplo, cuando a ellos se les decía púrpura y escarlata, usando el mismo ejemplo que vimos antes. Púrpura y escarlata era el color de la realeza y a veces de la nobleza, ¿ya? Entonces ellos iban a entender que esta prostituta de alguna forma está de gala, llamémoslo así, ¿ya? La ramera de Apocalipsis 17. Obviamente hay algunos símbolos que no se iban a entender, por lo menos no a cabalidad, ¿ya? Por ejemplo, Apocalipsis 13, ellos tenían claro lo siguiente, por ejemplo, de que en algún momento cuando el Imperio Romano cayera, iba a surgir un poder que iba a irse contra Dios, de las cenizas del Imperio Romano. Eso entendieron ellos. Ahora, ellos no iban a saber cómo se llamaba ese poder, ni exactamente qué cosas propiamente tal iba a ser, ¿me entiendes? Entonces, había una comprensión, pero más o menos general, de lo que significaban los símbolos. ¿Me dio a entender? Sí. Vamos ahora a la pregunta número 2. ¿Qué libros? Suponiendo de que sea en español, hay un libro que salió que es bastante bueno, que se llama Apocalipsis Simple, de Ranko Stefanovic. Es un librito bien cortito. Estaba en la casa publicadora. Es bien cortito, es como bien introductorio, la verdad. Muestra parte de las cosas que igual hablé aquí, otras más, otras que no, que las hablé solamente acá, pero es un libro bastante bueno, ¿ya? Y es bien simple, bien fácil de digerir, ¿ya? Eso en relación a por ejemplo, entender Apocalipsis. Ese es un libro bueno. Hay, dependiendo de diferentes asuntos, hay algunos determinados libros. Por ejemplo, de Apocalipsis 13 hay un libro de Marvin Moore que se llama Podría ocurrir, ya, de la casa publicadora. Sería muy bueno si uno lo lee, pero es básicamente enfocado en Apocalipsis 13, ¿ya? Hay otro libro que se llama, ¿cómo se llama esto? Apocalipsis y sus revelaciones. Es un libro de Mervyn Maxwell, un libro bastante grueso, se hizo bien popular y todo. Yo no recomiendo mucho ese libro, ¿ya? ¿Por qué? Porque el libro, o sea, tiene sus cosas buenas, no es que no lo recomiendo, voy a explicarme mejor entonces. A ver, no es el que yo tendría de preferencia. ¿Por qué? Porque se enfoca muy poco en lo que el texto bíblico dice y se enfoca más en cumplimiento histórico, que es tremendamente importante. Ojo, no estoy diciendo que no lo sea, es tremendamente importante, pero sin hacer un estudio a cabalidad del propio texto, es posible que se llegue a una interpretación equivocada, ya como yo creo que de hecho aparece ahí en ese libro en algunos lugares, ¿ya? Entonces, básicamente en Apocalipsis hoy lo mejorcito que tenemos es justamente, de hecho un libro bastante bueno, es ese Apocalipsis Simple, y si ya usted leyó ese y ya quiere profundizarse aún más, está el libro del mismo Ranko Stefanovic que se llama Revelación de Jesucristo. Ya es un libro como de 700 páginas, es bien largo, pero ese quizá cuando usted ya tenga ya más experiencia con el mismo libro de Apocalipsis, ¿ya? Revelación de Jesucristo de Ranko Stefanovic. Ojo, ¿cómo se llama el de Maxwell? El de Maxwell que mencionó recién. Apocalipsis, sus revelaciones. Ojo, yo personalmente yo no endoso todo lo que dice Stefanovic en su libro, ya hay algunas cosas que yo no puedo estar de acuerdo con él, ¿ya? Pero es la tendencia natural, ¿cierto?, de que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sí en lo esencial ese es un punto importante, ¿ya? Tú hablaste también del santuario, un libro muy bueno del santuario es el libro sobre el santuario, es Sin temor al juicio de Roy Gain, es un libro muy bueno, ¿ya? Estoy buscando básicamente los materiales que hay en español.
El santuario y el mensaje de los tres ángeles de Alberto Time, un libro que salió ahora recientemente, un libro rojito, no muy largo. Puede ser un poquito complejo de leer, pero es bastante bueno. Ya es un libro bastante bueno si les interesa. Alberto Tim, El santuario y el mensaje de los tres ángeles, es básicamente un resumen de su propia tesis. El otro libro bueno del santuario es El juicio investigador, su fundamento bíblico. Y hay otro libro que es bastante largo, sí, está más difícil de conseguir, que es de Alberto Treger. Yo no recomiendo ese libro en la parte de Apocalipsis, pero sí la recomiendo en la parte del resto, porque parte del tema del santuario es también la idea de Apocalipsis, ¿ya? Y hay un libro que de hecho se pasó muy por alto, que hace unos 6-7 años se estudió el tema del santuario en la lección de escuela sabática. El libro complementario de esa lección, que era El santuario, el lugar de encuentro entre Dios y yo, de Martin Prevstle, un nombre alemán bien difícil de pronunciar. Ese libro es tremendamente útil, ¿ya? Creo yo es el mejor que hay y es bastante simple, es bastante cortito. De hecho, es un libro complementario de escuela sabática, ¿ya? Ese libro es muy importante. Lo voy a escribir aquí el nombre del caballero, porque es medio raro de pronunciar, ¿ya?